Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Café y Hierros. ¿Cuánto tiempo hacía que no dedicaba un episodio a responder algunas de las preguntas que me hacéis a través del mail, a través de Instagram, a través de estos medios, a través de, por ejemplo, también la newsletter? Y es que en las últimas semanas se me han ido acumulando algunas. Es verdad que voy respondiendo a través del correo electrónico, todo esto que me comentáis, pero algunas me parecen curiosas, me parecen interesantes y las podemos tratar en algún episodio de estos de Café y Hierros cada semana. Si queréis que dedique algunos episodios de estos pues periódicamente, me lo podéis comentar, me podéis enviar vuestras preguntas y hoy, como digo, vamos a retomar este formato que me gustaba tanto y que, bueno, pues como he ido grabando algunos episodios tratando diferentes temas de entrenamiento, de alimentación, de hábitos, por ejemplo, bueno, pues he ido dejando un poco de lado esto, pero hoy lo vamos a retomar. Así que vamos a responder algunas de estas preguntas. Antes de nada, como siempre, te recuerdo que te puedes apuntar a la newsletter totalmente gratuita en lifters.es y cada semana vas a recibir en tu mail mucho más contenido acerca de entrenamiento, alimentación y hábitos. Y vamos a responder, como digo, estas preguntas que se van poniendo de moda con el paso del tiempo, que algunas de ellas, bueno, pues sí que es cierto que perduran más. Por ejemplo, Álvaro me pregunta, siempre he pensado que entrenar al aire libre, con ejercicios básicos, con tu peso corporal, es lo más saludable a largo plazo. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, pues Álvaro, ya he comentado en más de un episodio que yo, por ejemplo, entreno en casa, entreno con un equipamiento muy sencillito, muy minimalista. También me gusta mucho la idea de, por ejemplo, ir a un parque, entrenar con tu peso corporal, hacer ejercicios básicos de calistenia. También, por ejemplo, obviamente podemos ir haciendo una sobrecarga progresiva, podemos ir avanzando poco a poco. No es necesario que tengamos máquinas de gimnasio, no es necesario que tengamos mucho equipamiento. Pero sí que es verdad que al final va a depender un poco de las preferencias personales de cada uno. Es decir, hay personas que les gusta mucho más el ambiente de ir a un gimnasio, de socializar un poco más, de relacionarse con las personas que están allí. En definitiva, si les dices que tienen que entrenar en casa con su material o que tienen que ir a un parque de calistenia o que tienen que hacer, yo que sé, 4 flexiones por ahí por el monte o cosas por el estilo, seguramente te digan pues que no les va a apetecer hacerlo. Entonces, en este caso, siempre va a ser mucho mejor ir a un gimnasio, hacer esa rutina de entrenamiento que te motive, a la que vayas con muchas ganas y ya está, el resto es simplemente secundario. Que luego ya podemos entrar en detalles de, bueno, pues, ¿qué es mejor? Entrenar con peso libre, entrenar con máquinas, entrenar con tu peso corporal simplemente lastrando los ejercicios. A mí personalmente me gusta entrenar de una manera muy sencilla, muy minimalista, por ejemplo, ejercicios muy básicos, ejercicios como la sentadilla, las dominadas, el press con mancuernas o, por ejemplo, las flexiones lastradas en anillas, ejercicios que son muy poco convencionales y que seguramente muchos de ellos no veamos en un gimnasio normal y corriente. Es decir, seguramente si vamos a un gimnasio, lo más probable es que nos encontremos a personas haciendo un press de banca o un press con mancuernas o un press militar en lugar de unas flexiones lastradas en anillas. Entonces, esas son mis preferencias, son también cosas que he ido adaptando con el paso del tiempo y es personalmente lo que me gusta, la forma en la que me gusta hacerlo. Si yo, por ejemplo, me tuviese que apuntar a un gimnasio y desplazarme hasta allí, hacer los entrenamientos allí, con un montón de máquinas, con un montón de gente alrededor, que quizás también, bueno, pues va a depender también de la personalidad de cada uno, porque hay personas que les gusta más meterse en su mundo, con su música, con sus auriculares, en lugar de estar hablando con más personas. Bueno, pues obviamente a mí me puede gustar menos, a otra persona le puede gustar más, pero en definitiva lo suyo es escoger la forma en la que nos guste practicar deporte, la forma en la que nos guste hacerlo, escoger una rutina de entrenamiento que nos genere adherencia y ya está. Así que, ¿qué es más saludable a largo plazo? Pues sencillamente aquello que nos permita mantenerlo. Y ya está, simplemente eso. Obviamente, si miramos, por ejemplo, el hecho de hacer ejercicio físico en el exterior, exponiéndonos a la luz natural, por ejemplo, respirando aire libre, pues seguramente esto sea un poco más saludable, pero también depende un poco de los objetivos que tengamos, porque una persona puede tener objetivos muy específicos de fuerza, de ganancia de masa muscular, y otra persona que entrene en un parque simplemente lo que quiere es pues mejorar un poco su salud, mejorar un poco su tono muscular, bajar un poco el porcentaje graso. En definitiva, tampoco tiene objetivos muy ambiciosos, pero sí que quiere mejorar un poco su salud en todos los aspectos. Bueno, pues quizás si le gusta entrenar en un parque, esta sea la opción más saludable a largo plazo para esa persona. Pero como digo, no es que haya una u otra, no tenemos que irnos a los polos totalmente opuestos, no tenemos que o bien decantarnos por ir al gimnasio o por hacerlo en casa o por hacerlo en un parque o donde sea. Sencillamente hay multitud de opciones diferentes y de hecho
Podemos adaptarnos a todas ellas y, por ejemplo, entrenar en casa ciertos días, ir al gimnasio otros en concreto. Luego, por ejemplo, en vacaciones podemos utilizar el material que encontremos en una playa, en un parque. En definitiva, tenemos todo eso a nuestra disposición y es simplemente jugar con las diferentes posibilidades. Sofía me dice, ¿qué haces para recortar porcentaje graso mientras no pierdes energía en los entrenamientos de fuerza y qué suplementación recomiendas en el caso de que haya algo que funcione? Bueno, esto último, siempre he comentado que la suplementación es como una bala adicional que tenemos al final de una etapa de definición y que podemos utilizar ciertas cosas que sí que realmente funcionan, nos pueden apoyar un poco, como el tema de la cafeína, como el tema del extracto de té verde, la sinefrina. Todo esto sabemos que funciona bastante bien simplemente para apoyar esa pérdida de grasa, pero la base es la base. Y la base, por ejemplo, es entrenar fuerza ciertos días por semana, por ejemplo 3 o 4, generar cierto déficit calórico, es decir, ir manteniendo más o menos unas calorías para rendir en los entrenamientos. No hace falta que las bajemos mucho en un principio porque esto va a repercutir negativamente en el rendimiento. Y a partir de ahí ir jugando también con el tema del cardio, con el tema de la actividad diaria. Es decir, en un principio yo no metería mucho cardio, no metería muchos pasos diarios, pero sencillamente porque ya estamos recortando la comida y de esta forma, manteniendo el entrenamiento de fuerza, va a ser más que suficiente para que vayamos recortando porcentaje graso. Imagínate que a partir de la tercera o la cuarta semana, bueno, pues tienes que seguir recortando un poco las calorías. Bueno, pues vamos a jugar con esto y a partir de cierto punto podemos jugar la baza de el cardio, la actividad diaria, es decir, en lugar de seguir recortando las calorías, podemos aumentar un poco nuestra actividad, podemos salir a hacer un poco de cardio a primera hora, después del entrenamiento. Esto va a aumentar el gasto calórico sin necesidad de tener que seguir recortando la comida. Y por supuesto tenemos la última baza, que es la suplementación, que nos va a ayudar en una última fase a recortar un poco más de grasa. No quiero decir que esto sea milagroso, es decir, por empezar a incluir cafeína, extracto de té verde o sinefrina, no quiere decir que vayamos a perder un montón de grasa de repente, pero sí que en una última fase en la cual ya no queremos recortar más la comida, no queremos añadir más actividad en forma de cardio porque esto va a repercutir negativamente tanto en nuestra masa muscular como en el rendimiento de la fuerza. Así que bueno, pues vamos a incluir este tipo de suplementación y esto ya quedaría para las últimas 4 o 5 semanas que destinemos a esa etapa de definición o de pérdida de grasa. Pero bueno, esto es algo que también podemos dedicar un episodio más en concreto a hablar de un protocolo sencillito que cualquier persona puede implementar y con el cual va a perder grasa de una manera bastante sencilla. Así que esa sería básicamente mi respuesta, Sofía. Y pasando a la pregunta que me envía aquí Carla, me dice, últimamente me encuentro con recomendaciones muy similares con respecto al consumo de agua con sal. ¿De verdad esto es bueno? Si ya consumes suficiente sodio en tu dieta, ¿hace falta meter sal al agua? Vale, yo también he escuchado un montón de veces ese tipo de recomendaciones, sobre todo últimamente, y dediqué una newsletter a hablar precisamente del tema, del agua con sal, sobre todo de la importancia del sodio en el rendimiento deportivo, de cuánto necesitábamos, de si había que añadir o no añadir sal a las comidas. En definitiva, mi recomendación es que, si consumimos el suficiente sodio a través de la alimentación, no va a hacer falta que incluyamos sal en el agua. Es decir, no hace falta que bebamos agua con sal todo el día porque esto no tiene ningún tipo de lógica. Ahora bien, si por ejemplo somos personas que sudamos un montón porque es verano, porque hacemos mucha actividad física, tenemos un entrenamiento de CrossFit que nos demanda bastante, que por ejemplo se alarga bastante a lo largo del día y perdemos muchos electrolitos, bueno, pues quizás el incluir algo de sal en el agua que bebamos durante el entrenamiento pues puede ser beneficioso, pero también el resto de electrolitos. No nos olvidemos que además del sodio tenemos el potasio, tenemos el magnesio, tenemos otras muchas cosas que son también importantes y no tenemos que pensar únicamente en que el sodio es lo que vale, es lo que tenemos que consumir, porque llegamos a un punto en el cual las recomendaciones son de este tipo. Es decir, que tenemos que beber agua con sal porque es lo más beneficioso, porque todo el mundo debería de hacerlo, etc. Y para nada es así. Realmente, si ya consumes el suficiente sodio a través de la alimentación, que para cualquier persona de la calle en el día a día pues lo puede hacer perfectamente, no hace falta que incluya sal en el agua, no hace falta que meta mucha sal en las comidas. De hecho, los alimentos ya tienen sodio de por sí y simplemente con incluir una pequeña cantidad de sal, si nos apetece, bueno, pues puede ser beneficioso, pero en muchos casos tampoco es necesario. Así que realmente, respecto a esta recomendación, bueno, pues te diría que prestes más atención a lo que comes a lo largo del día, a que te hidrates correctamente. Normalmente también este tipo de recomendaciones viene a raíz de que se dice que el agua que se bebe pues no tiene tanta carga mineral como debería de tener. Bueno, pues quizás
Es verdad que es un agua que tampoco hidrata tanto, por así decirlo, pero no es necesario meter sal en el agua, no es necesario hacer este tipo de cosas, porque llegamos a extremos en los cuales pensamos que son cosas que mueven la aguja, que son cosas que tienen beneficios reales en nuestra salud, y para nada es así. Así que mi recomendación es simplemente ceñirse a una buena alimentación, a estar hidratado correctamente, y a partir de ahí, bueno, pues quizás habrá momentos en los cuales, pues si hacemos ejercicio físico muy demandante, sudamos mucho, son épocas del año en las cuales hace bastante calor, como ahora, que estamos en julio, bueno, pues seguramente aquí sí que haga falta incluir ciertos electrolitos en nuestra bebida intraentrenamiento, pero sencillamente por eso. Así que bueno, estas son algunas preguntas que quería responder hoy en este episodio de Café y Hierros. No quiero alargarme mucho más porque sabéis que son episodios cortitos, así que no voy a hacer episodios de 30 minutos respondiendo preguntas, así que si queréis que haga más de este tipo, si queréis que dedique alguna otra semana a responder preguntas que me enviéis por mail, por Instagram o por cualquier otro sitio, bueno, pues me lo podéis dejar en los comentarios de Spotify. Y nada más por hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante. Muchas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas tanto en Spotify como Apple Podcast. Gracias por estar ahí al otro lado y compartir estos episodios. Y nos escuchamos de nuevo la semana que viene. Disfruta del día. Chao.